El teléfono vibró en la mesa de noche, rompiendo el silencio de la madrugada. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Y al leer el mensaje, su mundo se derrumbó. Papá ha muerto. El funeral es mañana. No vengas. Era de su hermano mayor. El mismo que lo había echado de casa 10 años atrás cuando confesó su orientación sexual. En ese instante, algo se quebró dentro de él. Un dolor acumulado que se transformó en una decisión irrevocable: asistiría a su propia boda programada para el fin de semana. Pero no como el novio feliz que todos esperaban. Madrid amanecía con un sol tímido que filtraba a través de las cortinas del apartamento que compartía con Miguel. Alejandro, de 28 años. Un abogado especializado en derechos humanos. Se levantó sin hacer ruido. Su mente un torbellino de recuerdos. Recordaba las cenas familiares en Sevilla, donde su padre, un hombre conservador y devoto católico, presidía la mesa con anécdotas de su juventud en el ejército. Los hombres de verdad se casan con mujeres de bien, solía decir. Y Alejandro, entonces un adolescente confundido, asentía en silencio, ocultando sus sentimientos por temor al rechazo. Miguel, su pareja desde hacía 5 años, aún dormía. Era un profesor de historia de 30 años. Con una pasión por la justicia social que lo había unido a Alejandro en una manifestación contra la homofobia. Su relación había sido un refugio. Pero ahora, con la boda a la vista, las grietas comenzaban a aparecer. Las familias de ambos habían reaccionado de manera opuesta: la de Miguel, progresista y abierta, celebraba el enlace; la de Alejandro, en cambio, lo ignoraba por completo. Ningún familiar suyo había confirmado asistencia. Y eso lo carcomía por dentro. Alejandro se preparó un café. El aroma llenando la cocina pequeña pero acogedora. Sentado en la barra, repasó mentalmente el plan. La boda sería en un jardín botánico en las afueras de Madrid. Un lugar neutral que habían elegido para evitar conflictos. Pero el mensaje de su hermano había encendido una mecha. ¿Por qué debería fingir que todo está bien?, se preguntó. Decidió confrontar a su familia. Pero no sabía cómo. Llamó a su mejor amigo, Carlos. Un psicólogo que había sido su confidente desde la universidad. Carlos. Mi padre murió y me dijeron que no vaya al funeral. Soltó Alejandro sin preámbulos. Del otro lado. Una pausa. Dios. Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer? Ir a la boda como si nada. Pero tengo que decirles la verdad a todos. No más mentiras. Carlos suspiró. Piensa en Miguel. Él te ama. Y esto podría arruinarlo todo. Alejandro colgó, el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que Carlos tenía razón. Pero el peso de años de silencio era insoportable. Recordó el día en que salió del closet: tenía 18 años. En la cena de Navidad. Su padre lo miró con desprecio. Su madre lloró en silencio. Y su hermano lo llamó un pecador. Desde entonces, no había sido invitado a ninguna reunión familiar. Ni siquiera a las bodas de sus primos. Era como si no existiera. Miguel se despertó y lo encontró allí, con la mirada perdida. ¿Cariño? ¿Qué pasa? Alejandro le contó lo del mensaje. Miguel lo abrazó.
Su calidez un bálsamo temporal. No dejes que te destruyan. ¿Estamos juntos en esto? Pero Alejandro sentía una tormenta interna. Esa noche, mientras preparaban los últimos detalles de la boda, discutieron por primera vez sobre el tema. Miguel quería invitar a algunos amigos en común para llenar el vacío. Pero Alejandro se negó. No quiero caridad. Quiero que vean que soy feliz sin ellos. La tensión creció. Al día siguiente, Alejandro fue al trabajo. Pero no podía concentrarse. En una reunión con un cliente, un joven gay que luchaba por su custodia compartida, vio su propio reflejo. Lucha por lo que crees, le dijo al cliente. Pero en su interior, se preguntaba si él mismo lo hacía. De regreso a casa, encontró una carta en el buzón. Era de su madre: hijo, sé de tu boda. Tu padre nunca lo aceptó. Pero yo rezo por ti. Ninguna felicitación. Solo piedad. Eso fue el detonante. Alejandro decidió que en la boda, durante los votos, revelaría todo: el rechazo familiar, el dolor acumulado, y cómo había construido una vida pese a ello. Sería su forma de cerrar el ciclo. ¿Pero a qué costo? Los días previos a la boda fueron un torbellino. Miguel notaba su distracción. Pero Alejandro lo evadía. Solo nervios. ¿Mentía? En secreto, escribió un discurso que guardó en su bolsillo. La noche antes, no durmió. Imaginaba las caras de los invitados. La reacción de Miguel. ¿Lo entendería? El día llegó. El jardín botánico estaba decorado con flores blancas y luces suaves. Los invitados de Miguel llenaban los asientos, charlando animadamente. Alejandro, vestido con un traje gris, esperaba en el altar. Miguel llegó, radiante en su traje azul, y se tomaron de las manos. El oficiante comenzó la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Alejandro sacó el papel. Antes de prometerte amor eterno, Miguel, debo decir algo. La multitud se silenció. Mi familia no está aquí porque me rechazan por ser quien soy. Nunca me invitaron a nada. ¿Y ahora? En mi propia boda. Quiero que sepan que... Miguel lo miró horrorizado. ¿Qué estás haciendo? Alejandro continuó, su voz temblando. Contó todo: el exilio emocional, el dolor, la resiliencia. Algunos invitados aplaudieron. Otros murmuraron. Miguel, pálido, interrumpió: esto no es sobre ellos. Es sobre nosotros. La ceremonia se detuvo. Miguel se alejó. Y Alejandro se quedó solo en el altar. El peso de su decisión aplastándolo. Había liberado su verdad. ¿Pero había perdido al amor de su vida? Miguel caminó hacia el fondo del jardín, el corazón latiéndole con furia. No podía creerlo. La boda que habían planeado con tanto cuidado, el símbolo de su unión, se había convertido en un escenario para las cuentas pendientes de Alejandro. Se sentó en un banco bajo un olivo antiguo, respirando profundo para calmarse. Recordaba cómo se habían conocido, en una protesta en la Puerta del Sol, donde Alejandro defendía los derechos LGTB con pasión.
Ese fuego lo había atraído. Pero ahora lo quemaba. Alejandro lo siguió. Su traje arrugado por el nerviosismo. Miguel. Por favor. Escúchame. ¿Escucharte? Has convertido nuestra boda en un mitin. Pensaste en mí. Replicó Miguel. Sus ojos marrones llenos de lágrimas contenidas. Alejandro se arrodilló. Lo siento. Era el momento perfecto para cerrar heridas. Mi padre murió. Y ni siquiera me dejan ir al funeral. Necesitaba decirlo. Miguel se levantó. Paseando. Entendía el dolor. Pero el egoísmo lo hería. Tu familia te rechaza. Lo sé. Pero yo te acepto. ¿Por qué no es suficiente? La discusión se intensificó. Invitados curiosos miraban desde lejos. El oficiante intentaba reconducir la ceremonia. Finalmente, Miguel accedió a continuar. Pero con una condición, no más sorpresas. Jurémoslo ahora. O terminamos. Reanudaron los votos. Pero la atmósfera era tensa. Alejandro prometió amor y lealtad. Pero en su mente dudaba. ¿Era esto lo correcto? La recepción fue incómoda, amigos felicitaban. Pero el aire estaba cargado de preguntas no dichas. Al día siguiente. En su luna de miel improvisada en Barcelona. La grieta se amplió. Paseaban por la Rambla. Pero Miguel estaba distante. Necesito espacio. Dijo. Alejandro. Angustiado. Llamó a Carlos nuevamente. Lo arruiné todo. Confesó. Carlos fue directo, tu decisión fue valiente. Pero egoísta. Ahora paga el precio, reconstruye la confianza. Alejandro reflexionó. Recordó su infancia en Sevilla, donde la sociedad conservadora lo obligaba a esconderse. Amigos del colegio lo acosaban, llamándolo maricón. Su padre, un veterano, lo inscribió en deportes para endurecerlo. Pero nada cambió su esencia. Miguel, criado en una familia liberal de Bilbao, no entendía del todo ese bagaje. Su salida del closet había sido apoyada. Con abrazos y orgullo. Eso creaba un abismo entre ellos. En Barcelona. Visitaron la Sagrada Familia. Ante la majestuosidad. Miguel rompió el silencio, tu familia es tóxica. Pero al exponerlo en nuestra boda, me hiciste sentir secundario. Alejandro admitió, tienes razón. Fue un error. Pero el rechazo me ha marcado tanto que a veces olvido que tengo una nueva familia contigo. Se reconciliaron temporalmente. Pero al volver a Madrid, problemas surgieron. El hermano de Alejandro, Javier, lo contactó, viniste al funeral a pesar de todo. Mamá está furiosa. Pero yo quiero hablar. Alejandro se reunió con Javier en un café en Gran Vía. Javier, de 35 años. Un empresario casado con 2 hijos. Parecía arrepentido. Papá era duro. Yo seguí su ejemplo. Pero ahora veo que fue equivocado. Felicidades por la boda. Alejandro, escéptico, preguntó, ¿por qué ahora? Tu discurso se viralizó en redes. Un primo lo grabó. Me hizo pensar.
El vídeo de la boda circulaba en Twitter, generando debates sobre homofobia familiar. Algunos lo alababan como acto de empoderamiento, otros lo criticaban por arruinar un día sagrado. Miguel vio el vídeo y explotó: «Ahora somos famosos por tu drama. ¿No pensaste en las consecuencias?». Alejandro defendió: «Es para bien. Ayuda a otros en mi situación». Pero Miguel sintió traicionado. «Es tu verdad, no la nuestra». Esa noche durmieron en habitaciones separadas. La presión social creció. En el trabajo, colegas de Alejandro lo felicitaban, pero clientes conservadores se alejaron. Miguel, en su escuela, enfrentaba miradas curiosas de padres. Alejandro asistió a terapia con Carlos. «Siento que mi identidad me obliga a elegir, familia o amor». Carlos respondió: «No es blanco o negro. Aprende a equilibrar». Pero el conflicto escaló cuando la madre de Alejandro lo visitó. Doña María, de 60 años, viuda devota, entró al apartamento con expresión severa. «Hijo, has avergonzado a la familia». Alejandro, con Miguel a su lado, replicó: «Tú me avergonzaste primero, rechazándome». María lloró: «La Iglesia dice que es pecado». «Pero te quiero». Miguel intervino: «El amor no es pecado. Debería apoyar a su hijo». La conversación fue tensa, llena de acusaciones. María se fue sin reconciliación. Pero plantó una semilla de duda en Alejandro: ¿valía la pena pelear? Días después, Javier invitó a Alejandro a una cena familiar. «Ven con Miguel. Intentémoslo». Alejandro aceptó. Pero Miguel dudó: «Es una trampa. Te herirán de nuevo». Fueron. En la casa de Sevilla, la tensión era palpable. Primos murmuraban. Tíos evitaban miradas. Durante la cena, un tío borracho soltó: «Los gays no deberían casarse. Es contra natura». Alejandro explotó: «Basta. Si no me aceptan, me voy». Miguel lo apoyó. Pero en el viaje de vuelta, confesó: «No puedo más. Esto nos está destruyendo». Alejandro, devastado, se dio cuenta del precio: su lucha interna amenazaba su matrimonio. La crisis alcanzó su punto álgido en una noche lluviosa en Madrid. Alejandro y Miguel discutieron hasta el amanecer. «Tu familia es un veneno que nos infecta», dijo Miguel, exhausto. «Elige, ellos o yo». Alejandro, con lágrimas, respondió: «No es justo. Quiero ambas cosas». Pero Miguel: «Packing sus cosas, necesito tiempo. Me voy a casa de mis padres en Bilbao». Alejandro se quedó solo en el apartamento. El eco de la puerta cerrándose resonando en su pecho. Llamó a Carlos. Quien lo consoló: «Es una pausa, no el fin. Reflexiona sobre tus prioridades». En los días siguientes, Alejandro se sumergió en el trabajo, defendiendo casos de discriminación LGTB. Un cliente, un joven expulsado de casa, le recordó su juventud. «No dejes que te definan», le aconsejó. Pero se sentía hipócrita. Javier lo llamó: «Mamá quiere verte». Sola. Alejandro fue a Sevilla. En la vieja casa familiar,
llena de fotos de un pasado feliz. María lo recibió con té. Hijo. Vi el vídeo. Me dolió verte sufrir. Alejandro. Vulnerable. Contó todo, el bullying. La soledad. El amor por Miguel. María escuchó. Por primera vez. Tu padre era estricto porque temía por ti. La sociedad es cruel. Pero ustedes lo fueron más. Replicó. María admitió, me equivoqué. Quiero conocer a Miguel. Alejandro volvió a Madrid con esperanza. Pero Miguel no respondía llamadas. Envió mensajes, mi madre quiere reconciliarnos. Miguel replicó, demasiado tarde. Estoy harto de ser el segundo plato. Alejandro. Desesperado. Viajó a Bilbao. En la casa de los padres de Miguel. Lo confrontó, te amo. No quiero perderte por mi pasado. Miguel. Con ojeras. Confesó, tu decisión en la boda me hizo dudar. Siempre priorizarás tu dolor sobre nosotros. Discutieron horas. Desenterrando resentimientos. Miguel reveló que había recibido ofertas de trabajo en el extranjero. Tentado a huir. Quizás sea mejor separarnos. Alejandro. Roto. Suplicó, dame una oportunidad. ¿Cambiaré? Volvieron juntos. Pero con condiciones, terapia de pareja. Límites con la familia. En sesiones con un terapeuta. Exploraron conflictos. Alejandro admitió su trauma, el rechazo me hace defensivo. Miguel, siento que cargo con tu carga emocional. Progresaron. Pero un evento lo cambió todo. Un primo de Alejandro. Gay en secreto. Lo contactó, tu vídeo me dio coraje. Salí del closet. Pero mi familia me echó. Alejandro lo ayudó. Ofreciéndole refugio. Miguel. Inicialmente reacio. Se involucró, hagámoslo juntos. Esto fortaleció su vínculo. Pero la sociedad intervino. Un artículo en El País sobre su boda viral generó backlash, conservadores los atacaban en redes. Llamándolos provocadores. Alejandro recibió amenazas anónimas. Afectando su trabajo. Un cliente canceló, no quiero asociarme con controversia. Miguel. En la escuela. Enfrentó quejas de padres, no queremos un profesor en escándalos. La presión social los unió. Pero también los agotó. En una manifestación LGTB en Chueca. Alejandro habló públicamente, mi historia es la de muchos. Luchemos por aceptación. Miguel lo apoyó en el escenario. Un beso público sellando su compromiso. Pero el clímax llegó en una cena familiar organizada por Javier. Toda la familia en Sevilla. Incluyendo Miguel. La tensión era eléctrica. Un tío conservador confrontó, esto va contra Dios. Alejandro respondió, Dios es amor. Si no lo entienden. Es su problema. María intervino, basta. Alejandro es mi hijo. Y Miguel su esposo. ¿Aceptémoslo? No todos estuvieron de acuerdo, algunos se fueron. Pero Javier abrazó a Alejandro, gracias por no rendirte. De regreso. Miguel y Alejandro reflexionaron. Pagamos un alto precio. Dijo Miguel. Sí. Pero valió la pena. Replicó Alejandro.
Sin embargo, una traición surgió. Carlos, el amigo, confesó, fui yo quien filtró el vídeo. Pensé que ayudaría. Alejandro se sintió traicionado, ¿por qué? Para forzarte a confrontar. Dijo Carlos. La amistad se rompió. Alejandro se dio cuenta, incluso aliados pueden herir. Con el tiempo, la vida se estabilizó. Alejandro ascendió en su firma, especializándose en derechos LGTB. Miguel publicó un libro sobre educación inclusiva. Pero el daño perduraba, noches de insomnio. Dudas recurrentes. En su aniversario. En un restaurante en Madrid. Alejandro propuso, renovemos votos. Sin dramas. Miguel sonrió, sí. ¿Pero con verdad? La renovación de votos fue íntima. En el mismo jardín botánico. Solo con amigos cercanos y la madre de Alejandro. María. Ahora aliada. Bendijo la unión con una oración personal, que el amor guíe sus caminos. Javier asistió. Trayendo a sus hijos. Quienes jugaban inocentemente. Ajenos a prejuicios. Alejandro. Pronunciando sus votos. Miró a Miguel, te elijo cada día. Pese a las tormentas. Miguel respondió, y yo a ti. En la calma y el caos. La celebración fue alegre. Pero Alejandro sentía un vacío, el precio pagado. Había perdido contactos familiares. Sufrido acoso online. Y su relación había estado al borde. Meses después. En una conferencia en Barcelona. Alejandro compartió su historia. El rechazo familiar es una herida profunda. Pero la sanación viene con coraje y sacrificio. El público aplaudió. Pero un asistente preguntó, ¿valió la pena exponerlo todo? Alejandro pausó, sí. Porque liberé no solo a mí, sino a otros. Pero en privado. Dudaba. Miguel notaba, a veces te veo distante. Es el costo. Traicioné tu confianza en la boda. Miguel lo abrazó, y yo te perdoné. Somos más fuertes. La sociedad evolucionaba lentamente. En España, leyes LGTB avanzaban. Pero en regiones conservadoras como Andalucía, el cambio era lento. Alejandro se involucró en campañas. Viajando a pueblos para charlas. En uno, un joven se acercó, mi padre me rechaza como el tuyo. ¿Qué hago? Alejandro aconsejó, busca apoyo. Pero no te destruyas. Elige batallas sabiamente. Reflexionando. Se dio cuenta de sus errores, impulsividad en la boda. Dependencia emocional. Miguel. En paralelo. Enfrentó su propio conflicto. Un exnovio contactó. Ofreciendo una vida sin dramas. Miguel lo rechazó. Pero confesó a Alejandro, me tentó la paz. Alejandro. Celoso al principio. Entendió, todos tenemos debilidades. Esto profundizó su conexión. Pero una crisis final surgió. María enfermó. Y en su lecho, pidió, perdona a tu padre. Él te amaba a su manera. Alejandro. A su lado. Lloró, lo intento. Mamá. María murió en paz. Dejando un testamento que incluía a Alejandro y Miguel. Javier. Ejecutor. Reveló,
Papá dejó una carta para ti. En ella, hijo. Mi orgullo me cegó. Ojalá hubiera sido diferente. Alejandro. Conmovido. Compartió con Miguel. Tal vez el perdón sea el último sacrificio. Su relación floreció, adoptando un perro como símbolo de familia. Pero en momentos solos. Alejandro cuestionaba, ¿había sido egoísta o valiente? Años después. En una entrevista. Resumió, la vida es una serie de elecciones. Cada una tiene un precio. Miguel. A su lado. Añadió, y juntos. Lo pagamos. La historia de Alejandro inspiró a muchos. Pero también generó críticas. ¿Fue su acto en la boda un empoderamiento o un sabotaje? En reflexiones finales. Alejandro escribió un diario, el amor gay en una sociedad dividida exige resiliencia. Pero ¿dónde trazamos la línea entre autoafirmación y daño colateral? La pregunta persistía. Invitando a debate, ¿es correcto priorizar la verdad personal sobre la armonía relacional? ¿O el sacrificio mutuo es el verdadero camino hacia la aceptación?